Buenos días, iglesia. Buenos días. Vamos, vamos. Ha sido divertido ver cómo esta iglesia ha crecido, crece nuestra fe, en maravilloso todo. Me encanta ver todo lo que está pasando, la comunidad, la participación. Hemos cubierto mucho terreno en esta serie de los 10 mandamientos. Ojalá y pudiéramos extenderlo. Este es el último. Hemos cubierto 8. Y hemos aprendido a amar a Dios con todo nuestro ser y a ponerlo por encima de todo. Hemos aprendido a hablar esto de los mandamientos, a honrar y reverenciar el nombre de Dios, usando su nombre, no usar ídolos en frente de su imagen, a no usar el nombre de Dios en vano. Hemos aprendido a descansar y guardar ese día, justo como Él lo declaró. Aprendemos a no usar su nombre en vano y apartar ese día santo para el Señor. Y también a honrar a nuestros padres, no a una obediencia ciega, y a cuidar de ellos honrándoles. Aprendimos a respetar y celebrar la vida y a nuestro prójimo, al no matar ni cometer adulterio. Aprendimos sobre el poder de la lengua para hablar vida, a no dar falso testimonio hacia nuestro prójimo. Pero hoy estamos viendo los 2 últimos mandamientos, bueno, el 8 y el 10, combinándolos porque nos enseñan algo parecido. Ojalá y estos mandamientos ustedes hayan podido ver o decir que no se trata solo de lo que no se debe hacer, sino de cuánto los miramos de manera negativa. Lo que es la santidad, el llamado de Dios, como hijos de Dios, conocer a Dios, ser conocido por Dios y darlo a conocer. Son estos 2 últimos mandamientos que vamos a ver. El primero es muy sencillo: no robarás. Tengo una confesión que hacer hoy. Yo he robado de esta iglesia. Ahora, como nuestro pastor principal ha robado de esta iglesia. Y bueno, 1999. Mi papá era el pastor principal de la iglesia. Y recuerdo un día que estaba en verano con mi amigo Tommy y yo. Estábamos pasando el rato en la iglesia. Porque mi papá está envuelto en el trabajo, trabajando ahí en la iglesia, en una junta. Como los hijos de pastores hacen. Pero me he dado cuenta. Y tenía hambre. Y no sé si ustedes van a la iglesia que teníamos ahí en la Chestnut. Era un día maravilloso. Nos dimos cuenta que necesitamos un bocadillo de algo, una botana. Ahora, como mis propios hijos, nos damos cuenta que a los niños les gusta jugar en la iglesia y siempre andan buscando algo. Nosotros tenemos un área de voluntarios con botanas atrás del escenario. Y ahí es. Y en la AWML, de veces los niños piensan que son voluntarios y van a... La AWML tiene también dulces en su oficina. Es nuestra pastora ejecutiva. Son importantes para los niños. Mis niños también. Tenía 10 años. Ese mismo sentimiento. Tom y yo estábamos buscando eso. Fuimos a nuestra iglesia. Mi padre estaba en una reunión con alguien allí. Y había una máquina con barras de chocolate y bocadillo. No teníamos dinero.
Y lo que debemos hacer es buscar por la parte de abajo. Y tal vez podríamos alcanzar algo. Tommy creció un poquito más rápido que yo y pues la mano no le cabía. Así es que yo estiré la mano por el hoyo ahí abajo de la máquina y agarré una barra de chocolate. Y qué emoción. Estábamos contentos de habernos robado esa barra. Mira, papi. Y me miró. ¿De dónde sacaste eso? Y me sentí atrapado ahí. Robé una barra de chocolate. Lo robé. Mi papá me dijo que tenía que confesar al personal y al consejo este pecado de haber robado esta barra de chocolate y que iba a tener que pararme frente a toda la iglesia y hacer lo mismo. No me obligó, pero la lección fue aprendida y nunca he vuelto a robar. Esa barra fue la última. Aquí estoy confesando frente a la iglesia, solo que supongo que él me obligó a hacerlo. Este mandamiento, no robarás, ¿es lo que significa? Sí, es lo que significa. No tomes lo que no te pertenece. Pero esto es difícil porque se trata de posesiones. Se trata de propiedad. Porque nosotros nos importan las cosas que son nuestras, nos interesan tanto. Si a usted conoce la intrusión cuando alguien le roba algo, sabe lo que se siente cuando violan su espacio. Entonces el Señor está diciendo, como mi pueblo, ustedes no serán un pueblo que toma, que roba, que agarra. No serán conocidos por violar las cosas de otras personas. Pero en lugar de tomar, en lugar de que sus deseos de riqueza y ganancia se apoderen y arruinen su vida y la vida de los demás, ustedes, en cambio, mi pueblo, serán conocidos por dar, serán conocidos por estar satisfechos con lo que tienen. Esta es la vía negativa. Y debido a que construimos lazos profundos con nuestras posesiones, nuestros deseos, sentimos toda la fuerza de la enseñanza. Esa enseñanza de Jesús. Debido a eso, construimos esos lazos profundos. Y esos posesiones de esa enseñanza de Jesús, la riqueza, la generosidad, para que seamos honestos, pero es una lucha. Jesús no tenía donde reclinar la cabeza. Llamó a sus discípulos a seguirlo y vivir como Él. Cuando un joven rico se le acercó en Mateo 19 y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida, Jesús le citó los 10 mandamientos. Y cuando dijo, yo he seguido esos, no he hecho esas cosas, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven, sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía grandes riquezas. Está bien, podemos decir, puedo elegir no robar, pero podemos regalar nuestras cosas. Hey, me encantan mis cosas, no quiero regalar mis cosas. Esto es mío. Bueno, este joven rico se fue triste porque tenía grandes riquezas. La vía negativa de no robar es regalar. Es como amamos a nuestros prójimos. Ahora no estoy diciendo, hey, vamos a pasar la canasta y tiren sus carteras ahí. No.
Pero aquí es donde ven el corazón de Jesús y donde se conocía con el corazón del 10º mandamiento. El 10º mandamiento se refiere a codiciar. Codiciar es lo que no es tuyo. Codiciar es una palabra elegante para desear. Y cuando nuestros deseos están fuera de las enseñanzas de dar y la generosidad se vuelven más difíciles, Jesús usa una palabra, mamón. Esta palabra mamón en español se traduce principalmente como dinero o riqueza o ganancia. Esta palabra de mamón. Pero escúchenlo, Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. O odias a uno y amas al otro, o te dedicas a lo uno y desprecias al otro. No puedes servir a Dios y al dinero, mamón, a la vez. En la versión de King James, la palabra no puede servir a Dios y a mamón. Por esta razón, los escritores medievales comúnmente interpretaban la palabra mamón como el nombre de un demonio u otro dios falso, el dios del dinero, el dios de la riqueza, y que no podían servir a Dios y a mamón. Tal vez ya en lo parecido con el primero y segundo mandamientos, que nos dicen que no tengamos otros dioses delante de nosotros y que no adoremos ídolos. Pero no es esa la búsqueda de la riqueza, la búsqueda del dinero, la búsqueda de ganancias y las cosas, el ídolo de nuestros días. ¿No es eso? ¿No sigue siendo mamón el ídolo de nuestra humanidad? Estamos bastante cómodos en los tiempos o en los templos de mamón, persiguiendo sueños de prosperidad ilimitada. Pero esta no era la práctica de Dios. Esto no era lo que Él llamó a hacer a su pueblo. No era el llamado a su pueblo. Los israelitas tenían leyes que serían absolutamente locas hoy. En Levítico 20 dice que toda la tierra debería ser devuelta a sus dueños originales cada 50 años. Así es que imagínense, la propiedad no podía ser pasada a sus hijos porque tenía que ser regresada al dueño original. Eso niega la riqueza generacional. En Levítico 9:23, los agricultores no se les permitía maximizar las ganancias de sus campos, sino que se les decía que dejaran los rincones de sus campos con espigas a los pobres sin tierra. Todo producto del campo que se caían durante la cosecha se dejaba para los espigadores y las uvas se reservaban para los pobres. Si recogían espigas que habían caído al suelo durante la cosecha, se consideraba robar de la boca de los pobres, de los hambrientos. Es un poco loco, pero pensándolo bien, es realmente increíble. Es generosidad, es cuidar a los pobres y a las viudas y muestra quién es Dios. Y el principio de esos mandamientos sigue siendo válido para nosotros hoy, como creyentes. Nuestros bienes materiales son como los dones que recibimos del Espíritu. Son nuestros, pero los poseemos para edificar el cuerpo. Los usamos para bendecir a otros, a los que nos rodean. Y esta es la vía negativa. Esto es lo que es. Esto es lo que hacemos. No robar, sino bendecir, ser generoso y cuidar de las necesidades de los demás. No perseguir ese mamón, esa idea negativa, ese Dios falso, porque la búsqueda de esa idea de mamón te llevará a la codicia. Y la codicia lleva a robar. Y estamos llamados a vivir. Y hemos visto, por eso en Éxodo dice que no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su nada. Nada que sea de tu prójimo. Siento que habría encajado bien, porque este mandamiento, por su profundidad, la razón por la que es el mandamiento final, porque lo que está este mandamiento es el deseo. Recuerden, la palabra codiciar tiene que ver, o es un sinónimo de desear. Es diferente de celos, diferente de envidia, porque codicia está hablando de donde pones el deseo de tu corazón. Por lo tanto, la codicia puede ser algo bueno.
Pueden desear cosas buenas, codiciar las buenas, que es honestamente la vía negativa de este mandamiento. Desear las cosas correctas. Pero el deseo puede ser perturbador, peligroso, y la Biblia nos advierte de esto una y otra vez. En el siglo XVI, el Papa Gregorio I formalizó 7 pecados como pecados capitales. Tal vez hayan oído hablar de los 7 pecados. Y aunque no están formulados en las Escrituras como los 7 pecados, la iglesia primitiva se dio cuenta de que estos 7 pecados pueden destruir, nos llevan a la destrucción. Todos son pecados de deseo desfigurado. El orgullo el pecado de orgullo, pecado de codicia, de lujuria, pecado de la envidia, la gula, la ira y el pecado de la pereza. En las Escrituras vemos el deseo destructivo con Eva en el jardín del Edén. Lo vemos, el fruto de esa fruta que Dios le prohibió. Lo vemos con David y Betsabé, cuando Betsabé estaba bañando en el techo. La lujuria lo convenció. Lo vemos con Israel una y otra vez. Pero el deseo destructivo fue también lo que llevó a Judas a traicionar a Jesús por 30 monedas. Nuestros deseos, mientras tienen el potencial de ser buenos, en nuestro quebrantamiento y nuestro pecado, más o menos conducen a la destrucción. Pregúntele a cualquier adicto que sea consciente de su adicción. Nuestros deseos son la mayoría de las veces nuestra presión. Yo, como adicto en recuperación, entiendo esto. No es solo tratando de evitar o reprimir el deseo. Eso no funciona. En realidad se trata de buscar el crecimiento. En ese proceso de que nuestros deseos puedan madurar hasta el punto de que nuestros deseos por lo ajeno, esos deseos por lo ajeno o lo que no deberíamos desear, sean cambiados por las cosas de Dios. Y cuando nuestros deseos ya no son por esa idea de mamón, cosas negativas, y son reemplazados por el deseo de las cosas de Dios, y buscando una vida y siguiendo sus caminos, podemos encontrar la verdadera libertad. Y entonces caminamos a la libertad que Dios nos da. Estaba escuchando la enseñanza de 2 teólogos, y uno de ellos, llamado Nietzsche, dio, hablando de la codicia, dio una analogía que, aunque un poco inquietante, suena cierta. Dijo: imagínate que tu corazón tiene tentáculos como los de un pulpo. Como un pulpo, pero miles de estos tentáculos. Y que cuando tu corazón quiere algo, desea algo, cuanto más lo quieres, más quieren envolverse esos tentáculos alrededor de ese deseo. Podría ser un coche nuevo, una persona que no te pertenece, podría ser pornografía, podría ser una cuenta bancaria o lo que sea. Y el desafío en nuestro corazón y cómo funciona es que si envolvemos esos tentáculos fuertemente alrededor de algo o cualquier cosa que no sea Dios, entonces no tenemos nada que envolver alrededor de Dios. Eso es el problema del deseo. Por eso queremos envolver las cosas a cosas de Dios, a cosas positivas. No codicien la casa de su vecino. No. No codicien la esposa de su vecino. No codicien sus carros, nada que tienen otros. Porque esos deseos le roban su identidad. Cuando codiciamos o perseguimos de vista lo que es correcto, la amenaza de perder el corazón de Dios por nuestras vidas seguirá creciendo.
Es lo que pasa hasta que olvidemos cuál es nuestro verdadero propósito. Y lo veo todo el tiempo. Perseguir el sexo, dinero, consuelo, comodidad. Puede robarnos una vida plena. Por cuando perseguimos eso, nunca nos lleva a lo que creemos que nos llevará a la felicidad. No, no, no. La felicidad completa no viene de las cosas, viene de caminar en nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Que recuerdan que era el punto de los 10 mandamientos en primer lugar. Que Israel y en última instancia nosotros viviríamos vidas apartadas. Recuerda dónde estamos en la historia, en ese texto. Yahvé, el Dios por encima de todos los demás dioses, el Dios de Israel, nuestro Dios creador, acaba de liberar a sus hijos de la esclavitud de Egipto y quiere que vivan en verdadera libertad. Libertad de dioses tiránicos, de ídolos, libertad para regocijarse, de tener miedo, no tener, tener libertad a la violencia, libertad a la seducción, al robo, el rumor, el chisme. Estas son las libertades, pero solo caminarían en estas libertades si caminan en un deseo justo. Así que no codiciemos, sino que tenemos que desear las cosas de Dios. Desear la vía negativa de los 10 mandamientos, desearlo en su gloria, desearlo en nuestra adoración, desearle a Él con nuestras palabras, desearlo a Él en nuestro descanso, desear sus bendiciones de generación en nuestra generación, por nuestras familias, desear la vida y el amor por los demás que se encuentran en Él, desear una intimidad justa, integridad en nuestras palabras y obras, y en estos deseos encontraremos la verdadera libertad. Entonces, ¿dónde estamos con nuestros deseos? Jesús en su Sermón del Monte dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Así es que, ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde están sus deseos? Si se trata de cosas materiales, si es el deseo por los demás o por sus cosas o por los placeres terrenales, entonces van a estar atados a sus deseos pecaminosos. Pero si se trata de libertad en Dios y sus caminos, entonces van a vivir la vida porque están persiguiendo y ese propósito de vivir la vida así que Dios siempre deseó para nosotros. Entonces revisemos nuestros corazones y veamos si están alineados con las 10 palabras que Dios nos ha dado en Éxodo 20. Y si no, necesitamos cambiar nuestros deseos de regresar a sus caminos. Oremos. Señor, estoy agradecido que todos estos años, que tú diste estos mandamientos a los israelitas para ver qué es lo que significa vivir apartados, ser diferentes, para mantener esa santidad, porque tu deseo era por tu gente, que vivieran una vida aparte, santa, que escogieran lo recto, la justicia. Y por eso esos 10 mandamientos, Señor, vemos que está vía negativa. Por eso oramos, Señor, de que escojamos siempre la vida en ti, Señor. Que siempre escojamos caminar bajo tu identidad, como tú nos la has dado. Que te conozcamos, que seamos conocidos por ti y que te demos a conocer. Tengo 2 preguntas. La primera es, si no se da cuenta, sabe que hay un Dios que te quiere. Tal vez usted ha vivido una vida separada, una vida que se ha metido con esta vida como Jesús lo ha puesto. Y se da cuenta que el día de hoy puede tomar una decisión de decir, quiero entregar mi vida a Cristo. Si usted es esa persona que dice, quiero entregar mi vida, quiero entregarme, quiero rendir mi vida a Dios, todo lo que tiene que hacer es levantar su mano y decir, sí, ese soy yo.
¿Hay alguien? Mi segunda pregunta es esta. ¿Usted se da cuenta que sus corazones, sus deseos no han estado alineados con la idea de Jesús? Yo entiendo. Yo sé que tan difícil es, entiendo eso. Si se da cuenta que no ha puesto sus deseos alineados y enfocados con los deseos de Dios, y digan, yo estoy listo a cambiar mi enfoque. Sí, Señor. Podemos cambiar ese enfoque, Señor. Gracias, Señor, por todas las manos levantadas. Gracias. Oramos que los corazones se envuelvan alrededor de esta realidad tuya, Señor. Lo que tú trajiste y entregaste a nosotros. La identidad que tú nos has dado. Que sigamos eso es la verdadera libertad. Te amamos, Jesús, y presentamos nuestra vida a ti. Amén.